Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que a continuación les va a ofrecer la película Al Rojo Vivo, dirigida en el año 1949 por Raúl Walsh. Lo de Raúl Walsh realmente es un caso insólito en la historia del cine. Después de tener, pues, 200 películas, porque empezó con Griffith y terminó con Roy Donahue y con Susan Plesenet, o sea que es casi todo el siglo XX. Bueno, pues nunca ha sido nominado al Oscar como director Raúl Walsh. Nunca ninguna película suya ha sido nominada al Oscar. Es una cosa inconcebible, porque yo creo que tiene, más allá de las 9 sinfonías de Raúl Walsh, puede tener una docena de obras maestras, por hablar con las que hizo, por ejemplo, con Errol Flynn, Gentleman Jean, que es una maravilla de película, bueno, en cualquier género, pero en este género, donde vamos a ver los Roaring Twenties, los Rugientes Twenties, es una maravilla. El Último Refugio es otra obra maestra, y esta película del Rojo Vivo, que es una de las joyas del cine de gángster, que hereda además lo mejor de los años 30, de ese tipo de cine de gángster que hacía la Warner en los años 30, junto con una especie de fatalismo romántico y un clima de histeria que trae la posguerra, la segunda posguerra en los años 40. La película realmente es portentosa, tiene una vitalidad que yo no sé si nace de la propia película o de James Cagney, que era un actor que parecía que tenía un motor dentro del cuerpo, porque era increíble. En cualquier caso, es una película mítica, legendaria, y han tenido que pasar muchos años para que Raúl Walsh tenga, pues, el tamaño y el reconocimiento de Howard Hawks o del propio John Ford, porque de luego no se puede rodar de una manera más directa y más instintiva como rueda él. Así que creo que tenemos una verdadera joya. Eso pienso yo. Antonio San José, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, y piensas con razón, José Luis. Bueno, Es una de esas películas que son imprescindibles para cualquier persona a la que le guste el cine. Es un clásico del cine de gángsters, donde aparecen además con todos los genotipos, el sombrero, la corbata, los gángsters, en fin, como mandaban los cánones de aquella época. Los policías también impecables, curiosamente, sí, porque aquí hay una gran similitud en la puesta en escena y en el vestuario entre los policías y los gángsters, donde hay una mujer fatal, Virginia Mayo, que está espléndida, donde funciona muy bien el personaje, una película donde se fuma, donde hay intriga, donde hay persecución policial y una cierta sofisticación que luego comentaremos, porque a mí me ha llamado la atención el grado de sofisticación que tenía la policía para investigar en aquellas épocas, ¿no? En aquel tiempo, hablamos del año 49, realmente sorprende. Bueno, yo creo que van a disfrutar mucho los espectadores y que estamos ante una de esas joyas cinematográficas que hay que descubrir y que paladear con detenimiento. Muy bien, muchas gracias. David Gistao, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué te parece esa réplica que dice, por ejemplo, a ti una cortina te sentaría bien? Que le dice a Virginia Mayo. Hay que distinguir, además, hablamos que es una película de gángster, y hay que distinguir, no es una película, no es cine negro y no es otro género que se consagró luego, que tampoco es una película de la mafia, es una película de gángsters, es decir, son bandas de criminales. Yo creo que de las películas modernas la que es heredera de este cine es Hit, la de Robert De Niro y Al Pacino, ¿no? La típica película de atracos. Hablabas del vestuario, es muy curioso. Estos gángsters son camp, van vestidos, el sombrero borsalino, pero el uniforme es como rural, campestre, porque están mucho en el bosque escondidos. Y eso es una estética muy particular que rompe ligeramente o matiza la de los gángsters habituales. Yo estoy de acuerdo, es una película vibrante, entretenidísima. En algún momento roza el drama carcelario, que también es, bueno, aunque sea tangencialmente entra en ello, y sobre todo, por encima de todo, tiene el añadido morboso psicológico de la determinación de este hombre que roza la locura hasta caer en ella, y la influencia morbosa también de la madre, que me parece muy original como tema, pero por encima de todo es una película vibrante, entretenida, que reside todo en la increíble aureola de James Cagney, en su capacidad de pasar de una sonrisa a una mueca de odio en décimas de segundo, estremeciéndote en la butaca, y que se consagra como arquetipo de malo malísimo, aunque luego Billy Wilder en 1, 2 y 3 conseguiría humanizar un poco esa maldad. Pero es una película muy divertida, muy entretenida. Muy bien, muchas gracias. Luis Alberto de Cuenca, antes de que veamos la película, buenas noches. Muy buenas noches, José Luis. La película es excelente, no peco de original, porque ya lo habéis dicho todos, de que es una verdadera maravilla, lo van a disfrutar muchísimo nuestros televidentes. Y la verdad es que la variante a la que habéis hecho referencia es lo que se llama un poco pedantemente Crook Story, que es el relato en el que el protagonista es un delincuente, y que, por ejemplo, tiene en Scarface de Howard Hawks del año 32, pues su ejemplo yo creo que más sobresaliente. Yo creo que esta película va tras las huellas de Scarface. ¿Acaso no le llegue
a esa excelsitud de Scarface, porque Scarface está quizá más medida de tiempos, pero en cualquier caso Al Rojo Vivo es una película maravillosa. Y una película que a mí, como clasicista, me gusta recalcar aquí que hay una serie de homenajes muy divertidas al mundo grecorromano. Primero, la historia en sí es una historia edípica absoluta, es la historia de un Edipo. Yocasta es la madre del protagonista, Ma, a la que llama siempre Ma. Pero después hay el tema del caballo de Troya, ¿no? Que le contaba Ma, precisamente Yocasta le contaba a Edipo, la historia es muy verosímil en el mundo griego, pues lo normal es que las madres contaran a los hijos la historia del caballo de Troya. Y luego él quiere emular esa historia, este personaje fascinante, epiléptico, con unos ataques verdaderamente importantes de epilepsia, y enamoradísimo de su madre hasta límites insospechados, quiere de algún modo dar cima a esa especie de cumbre del mundo que le decía siempre su madre, con la gesta del caballo de madera. De modo que tiene muchísimas alusiones a todo tipo de historias clásicas y es una película ejemplar. Y luego además Virginia Mayo. Ay, Virginia Mayo, ¿cómo está? Bueno, pues Virginia Mayo, precisamente con Raúl Walsh, hizo los mejores trabajos, porque hizo una película que se llamaba Juntos hasta la muerte, Colorado Territory, que era un remake de una película que había hecho de gángsters, él, que era El último refugio, con Bogart, y la volvió a hacer, pero en el marco del western, y era una maravilla. Pero es que yo estaba recordando que este hombre, con 70 y bastantes años, subido a caballo, rodó Una trompeta lejana, su última película. Que los aseguradores no querían saber nada de asegurarlo. Raúl Walsh es el que hacía de asesino en la película aquella de Griffith donde mataban a Lincoln, él era el que hacía Boots. Es toda una vida dedicada al cine y jamás se dio importancia y, bueno, ha dejado las mejores películas de mares y eso, como son esas películas, El mundo en sus manos, una de las películas de aventuras mejor, Barba Negra, El pirata, una de piratas como no se ha hecho nunca, y western, para qué hablar, murieron con las botas puestas. Es un verdadero genio del cine, sobre todo por su intuición. Creo que además, como dice David, es una película muy entretenida, con el fluido que tenían antes las películas, esa sensación de que va todo hacia adelante de una manera imparable, y con un Jake Cagney que yo creo que es el mejor trabajo que ha hecho a lo largo de su carrera. Desde luego, Raúl Walsh decía, es el mejor actor con el que he trabajado. Así que creo que lo vamos a pasar muy bien. Con todos ustedes, Al Rojo Vivo, de Raúl Walsh, 1949. Decíamos que Al Rojo Vivo la rodó Raúl Walsh en 1949. La película se estrena en España justo al año siguiente, en el 50. Era una película que no tuvo ningunos problemas de censura, porque esto siempre pasaba en América, no había problema. Aquí no había gángsters, ni había atracos, ni nada. Y lo que sí, como decía antes Antonio San José, a mí me causó una impresión enorme de chaval al verla, era la tecnología que tenía la policía, cómo hablaban por teléfono desde los coches, esos mapas que decían... que está anticuado, con las coordenadas. Hombre, ahora es entrañable. Las cintas, ¿verdad?, con las que unían los lugares. Por eso, que sería muy sofisticado en aquel... Ventura y Figueroa. Pero ahora... Sí, eso es. Iban ahí con las cintas cuadrando... Como un juego de niños. Pero seguimos haciéndolo. Son estas películas ahora de satélites que te localizan, ¿no? Claro. Pero los teléfonos móviles. Aquí llega la telefonía móvil a España en los coches... Recordarlo, en los 80. Claro. Finales de los 70, los 80 ya mediados. Que eran unos aparatos Era muy poca enormes. gente que tenía teléfono en el coche. Luego los zapatófonos, que ya llevaba la gente como teléfono móvil de 1,5 kilos. Bueno, aquí ya llevan esos teléfonos móviles en los coches y fuera de los coches también, porque de la escena de la persecución o de la vigilancia a la madre y después en la escena final, la policía se comunica por teléfonos móviles sin ningún problema. Esto tenía que sonar aquí como absolutamente marciano. E intentan dar una imagen muy sofisticada del trabajo, acuérdate, no solamente por la tecnología y los aparatos, sino cuando organizan la persecución de Ma, dice coche B, sigue hasta la esquina tal, ahí lo retoma. Pero con los teléfonos, ¿no? Pero todo, dar una sensación casi de reportaje. No, y además yo creo que a Walsh policía. le importaba mucho el dar esa sensación y era uno de los leitmotiven de la película. A mí, sinceramente, se me hace un poquitín pesado cuando el tema de la persecución policial, creo que podían haber reducido un poquito. Hombre, porque ha cambiado el mundo y ahora hay una velocidad en estas cosas tremenda, pero entonces era así. No, entonces había que insistir en ello porque era lo moderno. Lo moderno era un coche que desaparecía y es que había otro que entraba por otra calle. Eso es increíble. Ahora, bueno, ejemplo, pero escucha una cosa, antes, para centrarlo, en el año 49 es el año que se
publica un libro que para ti yo creo que es definitivo, ¿no? El Aleph de Borges. Sí, señor. El año 49. Tengo la primera edición, además. Tú tienes la primera edición. Maravillosa, sí. Bueno, ese es uno de los grandes libros del siglo XX. Y yo creo que de la literatura escrita en español de todos los tiempos, ¿no? De los 5 grandes libros de la literatura. Pues es el año que Muerte de un viajante de Arthur Miller gana el Pulitzer, el año de su estreno Otra glorioso maravilla. en Broadway. Y el año que Joe Louis, tras 12 años como campeón del mundo de los pesos pesados, se retira después de haber puesto en juego el título 25 veces y sin que nadie lo hubiera vencido. Y después, al año siguiente, se dio cuenta que estaba arruinado Joe Louis, que debía al fisco como 4,5 millones de dólares, tuvo que empezar a intentar volver a boxear, que ya no fue lo mismo, luego hacer combates de lucha libre y luego acabar con árbitro, como he visto luego yo a Cassius Clay, árbitros de lucha libre. Fíjate lo que fue Joe Louis, que fue el tipo probablemente más grande del deporte americano en esa época, ¿no? Es el año de Hamlet, de Laurence Olivier, que gana el Oscar, además, a la mejor película. Yo creo que es la primera vez que una película británica gana el Oscar. Siempre eran películas americanas hasta entonces, ¿no? Se estrena un musical muy famoso, South Pacific, que tiene un gran éxito, y luego se hace una película estupenda, y también Buero Vallejo estrena en el 49 Historia de una escalera, un momento culminante del teatro español. Recién salió de la cárcel, además. Yo creo que es el primer grito existencial del teatro español después de la guerra, ¿no? El presidente Truman defiende el rearme de Europa y se niega a reducir los créditos del Plan Marshall, que bueno, lo del Plan Marshall, mejor pasar de largo, como decía Berlanga, para España, ¿no? Y Jacques Lamotta arrebata a Marcel Cerdan el título mundial de los pesos medios, que cuando vuelve a ir a combatir, como todos sabéis, decide ir en avión porque le espera su gran amor Edith Piaf, y en las Azores el avión se estrella y cae. Si hubiera ido otro día o hubiera ido en barco, como pensaban ir, para seguir entrenándose en barco, pues no hubiera ocurrido, ¿no? Es uno de los más grandes boxeadores que ha dado Europa. Y nada más, la Academia Sueca concede el Premio Nobel de Literatura, ¿a quién? William Faulkner. Nada menos. Nada menos. Además, ¿no? con un discurso de ingreso verdaderamente maravilloso. Yo, de las cosas que más me gusta de Faulkner es el discurso de ingreso en la Academia Sueca. Pues los candidatos que ese año se quedaron en candidatos fueron Benedetto Croce, Winston Churchill, que lo ganó, Digo, en el 50 lo ganó. y Carl Sandburg. ¿Sí? Carl Sandburg. Sandburg, de Pero bueno, Waynesburg, Ohio. Lo ganó nada menos que William Faulkner, ¿no? De gran influencia. Croce se quedó sin el Nobel, y yo creo que Sandburg también. Sandburg no tiene el Nobel, ¿no? Como se quedó el pobre Raúl Walsh sin una sola nominación. Y Borges también se quedó sin el Nobel. Es que es increíble, porque en el año 49 había pocas películas que fueran como esta, con esa fuerza que tenía. Bueno, y la modernidad, sale un drive-in, yo creo que es la primera vez que lo vi en mi vida, que ibas en el coche al cine. Sí, un drive-in, sí. Los Además, drive-in, es curioso. luego ya se puso uno en Madrid, al lado de Y además, si os dais cuenta, era una película de lucha en el aire. Sí. Y entonces hay una Aérea, tremenda bélica. explosión que viene a significar precede también la explosión esa escena final. Esa escena es buenísima en el coche, lo que podría ser un matrimonio con su suegra, o con la madre de uno de ellos yendo al cine, pero claro, la suegra es psicópata, el otro es un asesino, y la fan fatal está pensando cómo jugársela todo. Como dirían entonces, es una golfa. Y luego y una asesina también. Por eso. Del efecto en España, eso de los teléfonos móviles, imagínate un cine ley de libre. Bueno, eso era, drive-in luego de se este puso tipo, ¿no? uno en los últimos años 50, según ibas a Barajas, por la carretera, a la izquierda, al aeropuerto de Barajas, el primero que se hizo en España, se puso un drive, pero no funcionó porque no tenía coche nadie. Porque además es que ese tipo de cines para coches americanos. Para chicos jóvenes a meterse mano, hombre, y van a eso. Y ha sido escenario de películas como Target. Claro. ¿no? Claro, O por Danovich, ejemplo. ¿no? Claro, Ahí lo sacó. Ahí fue. Bueno, decía Luis Alberto que se le hacía larga la parte de la persecución policial. Que es Bueno, verdad creo que le sobran 20 que sí, minutos a la pero película, yo creo- sinceramente. Y fíjate que me ha entusiasmado. Pero yo creo que es la parte que tiene, digamos, de propaganda o de imagen de la policía americana de esa época, para darla a conocer al mundo. peaje, claro. Ellos Está tenían claro que las investigaciones el y demás, osciloscopio que tenían. Está claro que está hecho para eso. Claro, con estas antenas que ponían arriba y que iban dando vueltas. Bueno, ese es Lo un puso poco... al año siguiente, lo puso John Huston en la jungla del asfalto. Claro, somos la coche policía, 1, coche la 2. policía moderna, la policía tecnificada, somos capaces de captar una señal de radio, bueno, como él hace con aquel aparato de radio rudimentario que él pone debajo del caballo de Troya, el bidón rodante,
y pone esa señal que es captada por los aparatos sofisticados de la policía, a través de los móviles se comunican. Es decir, es una imagen diferente de la policía. Somos modernos. Incluso otra cosa que me llama mucho la atención, la figura del infiltrado. Sí. Fallon, el infiltrado, Hank Fallon el infiltrado en la cárcel. Es decir, hay métodos ya de trabajo muy sofisticados, que no es la policía ruda que habíamos visto en el cine, un poco de puñetazos y de golpe y de whisky. No, aquí es una policía casi científica, una policía muy tecnificada. Y él es un agente del gobierno. Altamente cualificado. ¿Te acuerdas, Es un José, que agente del gobierno. Claro, Sí, eso sí, importa. aquí una vez hicimos el análisis de cómo el cine negro desprecia a la policía, pero hay un momento en que la policía es rehabilitada en el cine americano. Y Sobre todo a sin partir, duda, ¿no? película no, a lo ves. partir de los años 40. Pasa En los 30 no. El gorila de nariz rota con pinta de borrachín Ya no. sustituye a la policía moderna porque el personaje Fallon es clave, es un super policía. Claro. No solamente hace un trabajo complicado, sino que lo hace muy bien, lo hace sin alterarse psicológicamente nunca. Y sabe karate. ¿No? Y de repente le dan un fusil con mira telescópica y Dice abate al que lo ha tipo, aprendido y en el ejército. Lo hace ¿Te todo, acuerdas? es un super policía. Nada que ver con y el a que es Carney plano le- del ¿Y cine negro. ¿Cómo reacciona con la foto de la supuesta mujer? ¿Cómo le entiende todo? Sí, claro, que el al mensaje final- del espejo, sí, todo sí. lo Bueno, que hace y es- cómo, todo lo por que hace es ejemplo, muy se profesional. guarece de la mirada del tipo que lee las palabras en Sí, la boca. exactamente, claro. Es tremendo. No, por eso, cuando por la eso. mujer- Es una No, es un que super policía, pero contribuyen- es un super traidor también, porque de algún modo es tremendo cómo gana la confianza. Bueno, es su trabajo. No, pero Claro, es es su traición, trabajo. es su trabajo. Pero eso fíjate ocurre hoy, Luis. Que le daba el Luis Alberto. 50%. No, es que ese- es Ocurre, que- ocurre hoy. Como a la madre. No, es que se hace su Ocurre. madre. Ocurre hoy. Se hace su madre. Él busca el convierte en cariño su de madre, sí. Él busca el cariño de la madre y lo encuentra en él, cosa que él ya lo sabe y juega con ventaja. Por eso ¿no? le da el 50%, porque es su sí. segunda madre. Y por eso la traición, que no es traición, pero que... Bueno, no James estoy- Cagney la sí, sabe estoy de como acuerdo con traición, vosotros en que no es muda la traición. cara Porque como que es lo hoy en- peor que le hoy en puede día pasar. se utiliza las técnicas de infiltración, las policías de todo el mundo, en bandas de Bueno, aquí con narcotraficantes. terrorismo el español, terrorismo por en supuesto. ETA. Aquí tenemos el famoso personaje del Lobo, el La infiltrado de los infiltración 70, es 80, clave, no me ¿no? acuerdo ahora. Más que traición es un hombre que sabe que está haciendo un trabajo. Y ese walkie-talkie que llevan es así. Por eso digo, sí, que son... vamos, un Ahora os digo zapatófono. una cosa, con tanta sofisticación, ¿cómo demonios puede estar esta banda campando por sus respetos y que no los detienen antes? Porque si no, no hay película. Claro, si no, no hay película, No, pero no, quiero no, decirte que por eso sobraba la sofisticación, porque lo importante es el drama pero hay una humano. No, y que es Estados Unidos, que es muy grande. Estos se meten por un estado. Bueno, ¿sabes dónde y están imagínate, sobre todo? En una en la ranchera. misma High Sierra de la película con Bogart, que se llamaba High Sierra. Claro. El último refugio, High el Sierra. título. Esa misma High Sierra una es la manera que de sirve hacer de... cine Viven como, policíaco viven como western. Dillinger, viven como Sí, Dillinger, es un escondidos. poco policíaco Es western. un poco western. Cabañas Tipo de Dillinger madera. o Bonnie and Oye, Clyde. Cabañas, te lo iba a decir que hay un antagonismo precioso, que además es el de Estados Unidos, porque la película empieza como un western, el tren, el asalto al tren, con tipos con sombrero de ala ancha. Bueno, ¿Qué- como qué- una qué de las puede primeras haber más western que películas eso? que existen, el asalto al tren, ¿acordás? Y de repente aparece, sí, ellos son forajidos de la frontera en algún sentido, son los luego últimos cowboys. y es curioso- Y es verdad que luego aparece la tecnología, la sofisticación urbana, y Incluso es un hay contraste dos bonito. apariciones de la radio, del medio radio, como relator de la historia. Cuando ellos están escuchando dónde supuestamente están, según la radio, esos micrófonos... que no había televisión. típico, no había televisión, la radio se supone... No que sé, había estos- tele ya. que Sí, estos pero no delincuentes- lo veía Pero no lo veía la no, gente. no estaba extendida en esta Todavía no lista. está extendida. Y la radio es el elemento que ellos permiten informarse por dónde va la policía, supuestamente. Se supone que estamos ahora en otro lugar, están ahí sí, escondidos, sí. ¿no? Bueno, y otra cosa de una modernidad para un niño cuando lo veías en esa época eran los gases lacrimógenos. Eso era impresionante. disparen. Eso acababa con todo. Bueno, salva la Metían los vida, gases. Fallon salva la vida gracias a los gases lacrimógenos, sí. pues se carga a un compañero creyendo que es Fallon. No, pero fíjate lo que era aquello. Salían Tremendo. todos ahí. Eso, Ahora, fijaos que ha sido... la y sofisticación en esa de la época policía. incluso se decía en España, pero es el FBI, por supuesto, pero la segunda mejor del mundo la española. Eso se decía. Sí, sí. El FBI, que decíamos El FBI, FBI. el FBI, pero luego en la española, porque la española. Ahora, hasta había un es TVO maravilloso, te acordará Antonio y José seguro también, Aventuras del FBI, con Jack, Bill y Sam. Claro, claro. Hay una cosa que me ha llamado la atención y os lo propongo también como el ambiente de la cárcel, que dije que esta película en algún momento linda con el drama carcelario, pero ¿os habéis fijado? Hoy es impensable. La población carcelaria es completamente blanca. En una cárcel de Los Ángeles. Es curiosísimo eso, Es, fíjate, hoy no me serían había todos fijado yo. negros, Muy serían bandas, interesante habría lo que has latinos, dicho. mexicanos. Sí, 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 entonces, es muy curioso. El lumpen era el hombre blanco. Hoy en día no es así. Hoy en día haces un drama carcelero americano y. Claro, y si solo son blancos, no te lo crees, De la claro. hermandad aria, ya Luego, está, no hay más. llama la atención, lo dice en la cárcel, cómo Walsh hace una especie de ballet en un momento determinado. Es como un hormiguero cuando Sí, hay el un plano comedor, desde arriba sí. del comedor y van desfilando y van Cuando le dan la pasando. noticia de la muerte de Antes, Ma. sí, pero antes de eso vemos Antes. como Plano general, la hay sí, un plano disciplina, general, y hay mesnadas de presos que van por allí, todos quietos en Parece lugares como o mesas de Leni hasta que tocan el Riefenstahl. silbato. Sí, Es una totalmente, cosa de ¿no? ese tipo, sí. Totalmente. Y Con luego- gorra, ¿eh?
con gorra. Y luego es allí cuando se entera de la noticia de la madre, de la muerte de la madre, por ese método carcelario de la cadena, Se dice que es verdad que sabe a poco. Que sabe a poco porque ese personaje tan central de Ma, Queremos verlo morir. querríamos haberlo visto, cómo ha fallecido. Primero no sabe si es verdad o no, porque esa elipsis podría, es claro, curiosa. podría haber ocurrido cuando dice, ¿cómo está su madre? Ha fallecido, o no. a lo mejor le ha dado un infarto, claro, No, tampoco no, le dicen. o tampoco la fuente es muy fiable, porque es alguien que tenía noticias de allí. Entonces, yo creo que hay falta algún elemento... El tiro en la espalda de Virginia exactamente, Mayo. ¿Cómo desaparece esa mujer? Claro. Es que se echa tanto de menos que llegas a pensar que ha sido rodado y lo han quitado en la edición. Porque realmente es un fallo importante y la muerte no te la acaban de explicar. Pues La muerte, puede ser la muerte que- la comprendes cuando percibes el miedo a la es venganza de la es pareja. inexplicable. Por cuestiones a lo mejor de código de moralidad, a lo mejor que una mujer mate a una otra No creo. señora y por la espalda, a lo mejor, yo que no lo sé. Date cuenta que Lo que es podrían insólito, haberlo rodado. Y con James Cagney es este hombre abrazado a su mujer como si fuera su amante, su madre, y luego cambia y a la otra la tira. ¿Has visto cómo la tira a la cama, malos tratos? Tremendo, no. Pero no, de hecho, hay Pero- un momento pero en que como levanta dice- la mano y ella se amedrenta, luego la ha no, levantado hombre, la mano no, muchas él, veces. Él es un machista absoluto, la forma que tiene de tratarla. La tira sobre... Además, es que ella tiene miedo Bueno, a la pero ella venganza. también es muy estaba esperando- machista. Ella estaba Ella esperando a que también. él viniera a matarla. ¿Cómo no va a tener Vamos a miedo? hablar de ella. Ella es una falsa, absoluta. claro. Bueno, por Ella eso, es- machista en el sentido de que ella vive en un mundo de ella- hombres y necesita seducirlos para claro. aprovecharse de ellos. Solamente fracasa con la Con la policía. policía. Es a quien no por, consigue eso, seducir. por eso dice la policía, En no eso, vale para fíjate, nada, sí. siempre tienen un chivatazo, son incapaces. Al final también, cuando la rechaza el policía porque quiere mediar con el marido para que se entregue, Y fuera le de dicen aquí. fuera. Claro. Eso es una pena también porque, claro, lo que pasa es que ya era muy larga la película, pero hoy hubiéramos puesto a un policía que sí hubiera sido sensible a los encantos. y lo hubiera dejado. de Sí, Virginia pero Mayo. eso hubiera sido el arranque de la película. Claro, por ejemplo. Pero ella hubiera, es la persona hubiera conducido al manipuladora, fatum. la manipuladora Al fatum. que miente, que está siempre, bueno, salvando... Amoral por completo. amoral completamente, salvando sus propios intereses y capaces de vender a todo el mundo. Y lo que le capaz gusta de es vender viajar. al amante con el marido cuando regresa, al marido con el amante, por supuesto, es capaz de decir que quien ha matado a su madre es Ed, Big Ed, no es ella. Claro. En fin, ella todo lo utiliza en beneficio propio. Y hay una imagen que es fantástica para de una modernidad. No es como lo de Cargable, es que este se la coge en hombro y se la sube la escalera para arriba. la escalera. Al caballito. Sí. al No, pero qué caballito. bonito cuando ella se ha apurado varias A copas y está caballito. borracha, entonces se le sube a caballito. Y hay otra cosa Eso muy es curiosa fantástico. cuando establece esa especie de sueño la chica de viajar a París y dice, oye, te saludaremos condesas, cuando las dos parejas, o sea, Hank Fallon con su supuesta mujer, porque los policías como él no tienen mujer, eso es evidente, y, ¿Y la este, chica y policía chica- qué? Que la te chica- mandaré una chica policía, que es la que le cuenta, dile, prepara el coche. Las mujeres policías no había muchas aquí tampoco. Claro, eso era muy Pero moderno también para Era España. muy moderno, ¿no? Bueno, y las gasolineras donde podías comprar cosas. Que la gasolinera era un señor en un Con un poste de surtidor. gasolina con un surtidor. Pero eso que hay ahora ya en España, en toda Europa, estaba ya. Y no tenían los lavabos más limpios Bueno. del país. Cómo ni es mucho lo de la menos, ¿no? inscripción en el lavabo, está muy bien. Esa ¿no? escena está muy bien. Y cuando cuelga la chaqueta para que no se vea. Antes hiciste una mención que voy a recuperar, la del mundo clásico, para llevarla a otro terreno. Hay un curiosísimo paralelismo entre esta película y Tony Soprano. La película favorita de Tony Soprano no es Al Rojo Vivo, es El enemigo público, porque Que Tony también es Soprano Cagney. también está basado en una relación tortuosa con No su es madre. Cagney, ¿no? Es El Cagney del- también. Cagney también, sí. El personaje del gángster, del mafioso Tony Soprano, también está basado en una relación muy complicada, Raúl muy tortuosa Walsh. con la madre. Bueno, es que Pero Soprano, la serie de Los Soprano es absolutamente una tragedia griega. ¿eh? A eso me Tiene refiero. todos los- Pero, todas y luego hay otra cosa graciosa, que es la aplicación de los conocimientos clásicos. Cuando le hacen descubrir a Tony Soprano, creo que es el príncipe de Maquiavelo, él, en vez de convertirlo en una pieza de disfrute, lo aplica a su mundo para ganar guerras. Que es exactamente lo que hace Cañi cuando le cuentan lo del caballo de Troya. Y en vez de usarlo para cultivarse personalmente, esto- lo aplica también a su mundo para sacarle tajada. Que es el instinto este del listo que saca Porque provecho en el de todo. fondo es como hay que utilizar lo del caballo de Troya, porque no cabe duda que Homero estaba contando algo que era muy importante desde el punto de vista bélico, Homero desde el punto de vista estaba de contando un de la comunidad. Algo parecido. Y en el caso de Maquiavelo pensaba en que pudiera ser utilizado pragmáticamente su libro. Bueno, pues o sea, que es entonces, fantástico que Soprano lo utilice. En ambos así. casos lo hacen. Soprano porque es un príncipe de su mundo y este otro porque es Aquiles. Es un saqueador sin sentido Sin político duda. de ningún tipo, pero tiene Pero que estamos- tirar... Yo creo que ahí vamos, en este libro que ha editado José María Latorre, que se llama Raúl Walsh, en la colección Nosferatu, hay una serie de artículos y en alguno también he visto estas alusiones al
al mundo clásico, bueno, porque están ya en la película. Claro. Pero quiero decir que yo creo que es interesantísimo cuando una obra maestra de algún modo se enraiza en todo lo que vino antes, ¿no? Y esto es lo que da Pero el enemigo público número 1 también es de Raúl Walsh. O sea, que es que... ¿Es también de Raúl Walsh? Hombre, claro. Es del año 31, por ahí, claro, ¿no? con James Cagney. Es anterior, Si es que sí. este hombre no tiene más que películas Pero si es que firmó un maravillosas. contrato con la Warner que le tenía dirigiendo mañana, tarde y noche. Si Que es también que pesa son mucho el películas. personaje de la madre ahí. Lo que pasa es que es una madre completamente distinta. En vez de ser una madre que induce al crimen y que se convierte en parte de la banda, en el enemigo público es la madre refugio. Sí. ¿No se acordáis de la escena en que James Cagney sale de la cárcel, le han golpeado, lo tiran en la casa cuando ya le estaba Aquí es- preparando la cama y todo aquello? Aquí es un poco madre coraje, ¿no? Esta es una madre malvada. No, pero en este caso el coraje de la madre no en sentido clásico, pero bueno, es la persona que tiene la voluntad de su hijo, que es capaz de dirigir la banda cuando él no está y que además en la cárcel le promete Ojo, venganza. la dirige amparándose en la capacidad intimidatoria de su hijo. Claro, Yo creo que la madre... porque ella es consciente del Edipo que tiene su La hijo. madre convierte a su hijo, en mi opinión, en una herramienta, en un arma para vivir una vida que una mujer no podría vivir. A través de su... Ella se convierte a su hijo en lo que ella habría querido ser de ser hombre. Claro, matar todo. muy complicado y- y muy pero hipotético. de hecho asume su rol cuando él está en la cárcel. Cuando, digamos cuando que- dice aquí vamos a repartir todos, ojo, le dice a todos. Claro. Y él tiene su parte. Pero la también. obedecen porque la Claro, banda tiene porque miedo no de la sabe madre, sabe al que detrás otro, está el al otro, hijo. que va a salir en Y poco cuando tiempo. va a decir, bueno, No, la madre y Cagney son una te he y la traicionado misma con tu cosa. mujer, ¿verdad? Y yo voy a vengarme. Pero digamos Voy a que de una vengarme, madre- voy a vengarte a ti. Es una- capaz de hacer eso. Si fuésemos gente sana, de una madre esperaríamos que contuviera una tendencia maligna de su hijo. No, Pero ella le Fíjate, por alienta. ejemplo, No, acordaos, por ejemplo, una película y también una banda que existió en la realidad, que era la banda Sí, de la Grissom, la más famosa de Grissom, que la película era de Aldrich, me parece, no lo recuerdo muy bien, pues había otra señora tremenda también. Yo creo que ese tipo de mujeres se dio también, sobre todo en una sociedad gangsteril. En la que faltaron los hombres en un porque momento dado, irlandeses e italianos, que eran también el gran veneno de todo ese gangsterismo, porque eran minorías marginadas, el papel de la madre es muy importante en esas Sí, sociedades. y en ese en esas gángster tan sociedades. duro que encarga, que es Cody, el papel de Madrid, digamos que es también un poco su punto de fuga, es el punto débil que él tiene, ¿no? Es un hombre que parece invulnerable a pesar de los jaquecas o ataques epilépticos que tiene, pero por otra parte es la madre, él es vulnerable por la madre. No hay otro personaje, ni siquiera su mujer, ya le da igual al final, cuando se va con él de fondo, Sí, no, le da lo mismo, pero es la madre. Y la madre que le anima hasta la cima del mundo y al final cuando ya se vuelve loco y la explosión final y dice, bueno, aquí estoy en la cima del mundo, es el infierno. cómo ves la- Daos esa cuenta vida que también aquí hay sarcástica. un tema psicoanalítico muy interesante, Larvao, que es el problema del padre. El padre ha muerto loco. Sí, Ha sí, ya lo ingresado dice en un todo, manicomio, lo cuenta. en Y él un sabe que va por el determinado mismo camino. momento. Y él va por el mismo camino lo porque sabe. él está como una Hay regadera. un mundo de gángsters Va empeorando. paranoicos. Hay un género de gángsters paranoicos. Ya nace en Scarface. Por Tony supuesto. Camonte. Tony Camonte es exactamente el modelo, a mi modo de ver. Lo que pasa es que esa es la película, digamos que Scarface es la película que ha alimentado el mejor cine de Raúl Walsh y ha alimentado hasta El Padrino. El Padrino sale de Scarface. O sea, Scarface todo es una de esas obras maestras que, Ha dado como el nivel- Intolerancia o El sí. nacimiento de una nación, nacen ya completamente armadas y ya son referencias para la eternidad. Todo. Porque esa película para mí es una de mis películas Claro, favoritas. pero todos los Y es perfecta. asesinatos, los teléfonos colgando cuando un tío ha muerto, toda la iconografía. Toda la iconografía Sí, está sí, en nace ahí. Scarface. Ha dado el biberón a todas las películas que han venido luego. Y también está el mundo griego también. Por Claro, ejemplo, en igual, este y los caso, complejos de con Tony Electra Camonte. y Orestes, porque hay un tema también Y la de hermana. incesto. Y la hermana, o sea, tiene ¿Te acuerdas? todo, Impresionante. O sea, pero yo creo que lo que hace Walsh maravillosamente es seguir esas huellas, desarrollarlas con un mundo que ya no es el mismo, son 17 años los que separan una película de otra. En la película de Hawks además se denunciaba un hecho real, que es el ascenso de Capone. Claro, si era Alfonso Se Capone. jugó la vida a Hawks, lo que pasa es que Capone fue a ver la película y le encantó, etcétera, Pues o sea claro, que no hubo ningún problema. Quedaba fenomenal. Pero lo bueno de este tipo de cine de gángster era el ritmo, el fluido que tienen estas películas. fluido. Y luego, además, James Cagney tiene una electricidad que la transmite la película. Eso lo ha Una electricidad intentado increíble. hacer últimamente De Niro, donde tú no sabes si este tío va a explotar o no. Y De Niro Hay está algo que ahí, dices, "Joder, esta escena como Ahora, va a yo no sé, acabar". Y está también el Pacino de Tony Montana. que Claro, también- ¿qué va a pasar Hay- aquí? En este caso es exógeno porque le Y vuelve hay loco la momentos droga, que se puede pero recordar tiene ese mismo a Jack explosión. Nicholson también, ¿eh? Hay gente que dice, no sabes cómo va a acabar la escena. Ese También punto de locura. Con Nicholson, a mí me acordaba Nicholson. Ese El momento cuando punto de se locura. entera de la muerte de la madre, las escenas con él arrastrándose por la mesa y luego sale y va pegando puñetazos a los guardias hasta que lo paran, esa es magnífica. Pero fíjate, José, que Esa la es- capacidad de supervivencia, la capacidad que tiene este personaje
regurgitar todo en beneficio propio, porque ese ataque de locura es sincero. Pero cuando está ya en la cama con la correa, Posibilita la huida. él está fingiéndose loco porque ha diseñado un plan de fuga aprovechando el hecho de que le tomen por loco cuando de verdad Y lo porque estaba. además tiene solamente un propósito en su vida, que es vengarse y dar muerte a Big Ed. No, pero ¿cómo se rehace? O sea, se rehace incluso cuando muere inmediatamente. la madre, su caída es temporal, enseguida se rehace. Está en la enfermería y ya ha urdido un Y plan. de los ataques epilépticos inmediatamente. Sí, pero como se da. toda persona que tiene ese tipo de problemas, es una inteligencia muy notable. Él es capaz de elaborar una coartada del asalto al Hotel Palace para que no le involucren asalto al tren, y ya lo había pensado antes. Es un tipo Es un que va psicópata muy, muy es un psicópata que va inteligente. muy por delante. Qué orgullosa está la madre, ¿eh? Cuando... Fíjate, esto lo he hecho yo. ¿Y cómo es la madre? La cara de bruja que tiene No, la pero hay un actriz es momento fantástica. familiar de fin de semana que es la Virginia Mayo con su suegra y con el marido. Sí, sí, eso, el Vámonos, autocine, sí, son sí, todo sí. criminales. Oye, además, por Tres cierto, la que malvados está en ahí. medio, en el coche, ¿os acordáis cuando está viendo la peli? Es la madre. Sí, claro. O sea, Madre, ¿no? sí, en medio. Sí, La sí. madre en medio, naturalmente, vale. claro, como Pero es está muy debido. construido. Es la cara de mala y de bruja de la madre. El psicópata que es Cody. Berna, que es esa mujer fatal que tiene nombre, Berna, voluptuosa, es bueno. el nombre. Berna es y fantástico, luego con V. la cara, hablamos de los tipos, la cara de malos que tienen los Gaster cuando van en un coche. el después de Gaster con saltar el que engaña, tren. no me acuerdo el nombre. Bueno, que dice, Big bueno, Ed es malísimo. No hay más que verle la cara para saber Bueno, que son los todos dos muy esos que malos, son ¿no? muy parecidos en el tren, ¿os acordáis de Big Ed y otro Sí, que son sí, muy parecidos sí. porque van todos cortados por el mismo Steve patrón? Cochran. Hasta la camisa, Steve Cochran es Big Ed. hasta la fenómeno. camisa negra, que ahora Fantástico. la relacionamos con RC, pero en aquella época era el uniforme de los gángsters, no de los nacionalistas catalanes. Oye, que yo llevo una camisa negra hoy, a ver Sí, si que me va van a muy- tomar por por gángster. exigencias del guión. Es Mickey Mouse el que te impide parecer un gángster, por lo demás ahí vas perfecto. Fíjate, es curioso cómo coinciden las camiche nere del amigo Mussolini con las camisas sí. negras de los Sí, gángsters. que- Es curioso, ¿te parece? Era lo que se parece. llevaba. Es una Aquí estética, ya. sí, es una estética Pero curiosa. llevaban chaleco y el sombrero, que bien les quedaba, ¿eh? Borsalino. El sombrero les Hombre, queda queda estupendo. impecable. Y sin embargo, no es una película en la que la indumentaria sea absolutamente identificativa con el film de gángsters. Sí, No, pero pero, ya está muy bien. pero las chaquetas Pero son, está muy, se acerca. Sí, las se acerca chaquetas son mucho, muy de sí. campo a veces, también pantalones vaqueros que son como muy, en aquella época se lo usaban mucho con el trabajo de obrero. ¿Os acordáis, por ejemplo, aquella película Los Intocables, que veíamos en la tele, los que ya peinamos canas? Pues me acuerdo que eso sí que era la indumentaria perfecta de gángster a lo que lleva Frank Nitti y su banda, ¿no? Que, por cierto, esa película, que no sabéis quién lo doblaba en español, pues ni más ni menos que Álvaro Mutis. Ah, sí. El era- escritor colombiano era el que ponía voz. En Puerto Los Rico. Intocables, ese era Álvaro Mutis. Frank Nitti había sido detenido por no ese era pagar Álvaro impuestos. Mutis. Sí, Fíjate. eso lo hacía muy bien. Eso influyó en la moda. Bueno, es que el guardarropa de los años 40, en cualquier tipo de género, Es impresionante. gángster, cine Pero se está negro, volviendo melodrama, también ahora. para hombres y mujeres el guardarropa Sí. era excepcional. Extraordinario. Influyó mucho y luego el mobiliario y los apartamentos y las casas tuvo mucho que ver también con la decoración de las películas, mucho, influían mucho. El diseño de los coches, los automóviles fueron avanzando según las películas de estos Cadillac, iban sí, haciendo. Sedán. Bueno, Sí, ya claro. fijaos que en esta película, en el 49, que nosotros todavía estábamos con unos coches antidiluvianos, Como aquí estabas hay unos con coches gasógeno. fantásticos, impresionantes. Pero aquí había Ahí, gasógeno. se acercan ya a los... Decía José Luis el niño español que viera entonces Todo. lo que era el cine al aire libre o la tecnología de la policía norteamericana. Pero un niño de ahora, un chaval de ahora que vea... ríe de eso. Esta es la persecución, ríe de que eso. acostumbrados a unas escenas de persecución con efectos especiales, ¿no? Nos hemos acostumbrado a James Por Bond y a eso Bonnie, después esto es absolutamente light. Por eso Light, es light. imposible Es naif. entender el impacto que causó en toda la sociedad española el atraco de la joyería Aldao, porque eso era como las películas de gángster. Me acuerdo fue como el si lo año estuviera 55, viviendo ahora, lo del claro, atraco a la joyería A tiros Aldao. unos tíos, es Pero de todo lo que ha impresionante. quedado anticuado en esta película respecto a lo que ves ahora, lo que además ya lo comentamos respecto al cine bélico, como el Soldado Ryan había, después de ver el Soldado Ryan, Claro, me parece ya, que en las todo balas la gente muere muy mal. Y aquí pasa igual, la gente muere muy mal. La gente muere de una forma muy afectada. No hay sangre, por supuesto, no Teatral, hay desgarros. sí, La teatral, gente, sí, se claro. contorsiona antes de caer. En esta película a mí lo que... Porque lo de la tecnología, bueno, pues la adaptas a ese tiempo y ya está. Pero lo que la veo anticuada respecto al cierto naturalismo brutal que se rueda ahora es que la gente muere mal. La gente No, muere a partir una de forma muy Pekín para allá teatral. también se empezaban a morir la Muy gente impostada. como es debido, quiero decir, sí, impostamos. Y hay una cosa curiosa, por ejemplo, ¿os fijáis en que él acaba con dos enemigos suyos? Primero, con Parker, el enviado de Big Ed para matarlo en la cárcel, acaba a través del maletero. no necesita verlo. Estoy mal, me falta Big aire. Ed- Toma aire. y con Big Ed acaba a través de la puerta.
puerta, ¿os dais cuenta? Es muy curioso Sí. que en Sí, dos también, ocasiones sí, por detrás, importantes sí, totalmente. es por detrás y a través de un cuerpo Sí. que se interpone entre ambos. Con lo cual él Rodríguez porque no escapa, dispara tampoco es que lo haya calculado pero bueno, así, no abre la puerta. No sino abre que la ya puerta, lo es- mata a través de la puerta. Ahora, qué cerebros más brillantes. Fíjate ella que va a huir de Steve Cochran y entonces el otro la sorprende y dice, no, es que venía porque no puedo aguantarle más. Él mató a tu ella es madre. listísima. Es No, no. listísima. Oye, ¿cómo es ella con los pompones puestos? Bueno, qué tremendos aquel son los abrigo, pompones. el pompones, Sinceramente, ese no me ha gustado mucho, ese los es- pompones, era- pues era son espantoso. excesivas. Lo que pasa es que ella era tan Total. guapa que podía ponerse lo que le daba la gana. En su primera intervención en la Incluso película, una cuando está cortina. durmiendo, es que claro, a Virginia Mayor lo que no te lo imaginas es, como no te lo imaginas haciendo lo que La la madre comida. pretende que haga, cocinar. ¿Cómo va a Pero cocinar? cómo Virginia cómo Mayor se con eso? levanta de la cama. Qué Perfecta. maravilla. Pero cómo está en la Porque cama. con las piernas unidas, muy castamente y a la vez con un erotismo Sí, impresionante. pero ¿cómo está en la cama? Está perfectamente Maquillada, sí. Peinada, con la las peluquería. pestañas, absolutamente. Que no te lo imaginas cocinando para los hombre, mire hombres. usted, así no se duerme, ¿no? Es que Así claro, no se todo duerme. claro, bueno, Ese todavía el teatro. Como Jessica dentro del Rabbit, cine. es que me dibujaron así. ¿no? Sí, sí, es así. Algo por Están estilo. perfectas Claro, no soy desde- Barbie, desde que me el dibujaron minuto así. 1 del día. ¿no? Pero fíjate que el equilibrio perfecto, como decía antes David, para promocionar la policía, es que antes el ídolo absoluto de los chavales eran los gángsters. Esa vida libre, todo. Bueno, y aquí no, aquí a los chicos les empieza a gustar. Coche 1, estoy en Imperial y Figueroa. ¿Dónde Además son estás tú? No guapos sé y qué. bien vestidos, de Sí, polis, sí. ¿verdad? Llevas- Se llevas nota que también viven bien. llevas la Insisto pistola. que no son los polis de cine negro Para suburbianos. nada. Estos son ya, son de la nueva Sí, generación. esto ¿no? ya, esto Son ya estrellas anticipa ellos. el CSI, anticipa tantas cosas en que la policía gana un nombre. Al final, en el las cine y las series Les americanas. gusta, En, ya. en películas como esta están incluidas todas las pasiones. La pasión del poder, la pasión del enemigo, del antagonista, que lo que quiere es el puesto de su jefe y a su mujer. La otra, la pasión que tiene que ver con, bueno, yo me sitúo con este, voy a estar mejor con este porque me va a llevar a París y este es un seta que no se mueve de aquí. El Edipo de la madre, es decir, es un cine donde hay muchas pasiones. Un psicólogo esto lo analizaría con, bueno, todos los elementos de la propia Y una riqueza condición humana psicológica que están impresionante. presentes ahí, ¿no? Y también sociológica. Yo creo que también es una de esas películas que nos informan muchísimo acerca de una determinada sociedad. Sí. En este caso, la americana época. de De la la posguerra. época. Sí, sí, ¿Verdad? Es un ¿Te has documento fijado? que si Sí, desapareciera sabes. todo Sí, y sí. solo se conservara esta película, reconstruiría Sabrías lo que- perfectamente lo que una había sociedad. entonces. Y Bueno, Los yo Ángeles. echo de menos, lo he Y dicho Los antes, Ángeles. el Los Ángeles, aspecto bueno, Y la fotográfico- sierra, donde hace frío. En Los Ángeles no hace frío. Los Sin embargo, en la Ángeles, sierra los- sí. los- Los Ángeles que siempre parece sale un pueblo. el City Hall. A Siempre. mí se me hace En raro cualquier en cuanto- encuadre está el lo que City he dicho Hall, el antes, ayuntamiento. una California sin negro ni mexicano, se me hace raro. No creo que los curioso. hayan puesto en los años 70. Yo Pero creo que ya porque a estaban lo antes. mejor Walsh Pero en ha los crecido años 40 también en igual un habría mundo en el menos. que- Pero estaban. Sí, pero no, mucho menos. no los Pero importaron todavía en masa en los años No 40. habría problema de 80. frontera. Entraban los Pero me mexicanos. refiero, una población negra, no la ves. No, en pero fin, eso es cierto, pero es que todavía estamos en un mundo en el que no olvidemos que el cantor de jazz eran señores pintados de negro. Todavía Por eso, se pero- hacía cine para blancos. Y por tanto tampoco había No, por mucha eso me refiero, necesidad de tu observación reflejar. del retrato sociológico está ¿sabes? fallada en ese sentido. Y antes hablas tú de las pasiones, te has fijado que los únicos personajes que no tienen pasiones son los policías. Fallon. Son profesionales, punto. Sí, sí. No sienten, no padecen, no sufren. No, les pero duelen los ningún, ni tiros, no- Evans tampoco, ni el Evans tampoco, jefe, no, nadie, no padece. Son ¿no? robots. Son robots, son robocops, que Por así luego decirlo, serían. de robots de la eficacia, ¿no? Por así decirlo. Porque no hay ni una nota de humor, por ejemplo, con su compañera policía. Podían decir, nos está mirando este, y luego decir, oye, cariño, pues no sé. No, no, no. Eso, oye, pero eso ¿no sería también un poco que el macartismo estaba ya asomando la jeta por ahí? 49, sí. Porque el 49, quiero decir, hay como una especie de respeto reverencial a la policía que nos choca ahora, Pero porque está igual tenían en que la ser de- humanos. En la de Houston, de la jungla del asfalto, salen aquellos y van diciendo, y la policía con su labor eficaz y no sé qué, están sitiados ya. Están, Yo creo que hay un van mensaje cogiendo- Hombre, claro que había de un mensaje. moralina social. Si eso lo ha hecho siempre la sociedad, cuando necesitan médicos, hacen series de médicos. Médicos, sí. Donde es hasta maravilloso morirse en brazos del doctor Kildare. Qué maravilla, lo he conseguido. Y cuando necesitan policías, hacen series de policías. Ay, cuando Los tuvieron SWAT, que vender, los SWAT fue para vender los superpolicías Claro, de médicos, los expeditivos. O sacan- películas el Dr. Cannon, para que la gente se aliste en los Marines. Claro, si tienen que hacer de marines, Se ha hecho, raro, sí. eso lo ha hecho siempre el cine americano. No, y además porque las grandes productoras pues eran un Médicos. poco los guías de lo que se pensaba en el país y lo faltan que se quería médicos, pues hacemos series. El doctor Gannon, el doctor Kildare. Bueno, ahora hay mucho, debe Marcus faltar muchos Welby. médicos. Claro, Marcus Ahora Welby, también hay doctor en muchos medicina, claro. de médicos, ¿eh? Ahora también deben faltar médicos, porque ahora lo que pasa es que son más raritos los médicos de ahora de la tele, ¿eh? House, Anatomía de Grey. Por ejemplo. Sí, pero siempre las Es verdad. series correspondían a policías. Hay que hacer... necesitamos policías. Bueno, pues se hacen series donde... Y se hizo en España también, eso se invitó. Acordamos aquella que hizo Masó.
de Brigada Central, Es verdad, y la sí. gente decía, La pues Juan es Madrid, estupendo. sí, la de Juan Madrid. Me viene Sí, muy verdad. bien, ¿no? Puede ser muy bueno, ser Otra policía. cosa que quiero hacer, antes hablabais, que se me ha escapado con las muertes, sobre todo de Bigel, de la traición. Yo quiero recordar que Bigel es valiente, porque se queda en la casa. Te voy a cuando la mujer dice, ¿por qué no nos vamos de aquí? Sí. Porque si empiezas a huir siempre, yo me quedo con No, esto. Big Ed es absolutamente Y un en la casa témpano, de es papas, un tipo... Puede ser mezquino, Pero a la madre valiente. por la espalda la ha matado ella, no él, y él se queda, y mientras todo el mundo tiene un miedo atroz a Cody, él decide, el- pone la el- campanita el- tal, pero se queda y le espera. Y es un, Espera. y es un Hay una tema especie de valentía que le duelo convierte tipo en- western, ¿eh? Duelo de caballeros también, en cierto modo. No, caballeros no. Pero digo caballeros en el sentido de duelo medieval. Él pero hace vamos. su cama como si estuviera también metido y se pone así para pegarle un tiro en el momento que aparezca. Pero se queda, no huye, se queda. Hombre, queda. claro que se Va a queda. disputar la hegemonía en la Porque banda. en el fondo la banda sabe- se ha retirado para esperar que a ver qué pasa entre ellos. Pero en el fondo y volverá sabe y se someterá al jefe que quede. Porque sabe como ella que no se puede escapar de Cody, que No, no, si y porque- Cody te busca, no, te no, encuentra. y porque es un personaje, no es un personaje desintegrado, quiere ser el jefe de la banda y sabe que para conseguirlo No, tiene no, que matar a ese desintegrado tipo. nada, esa- efectivamente, está Esa integradísimo en defensa el... de sus valores, esa valentía, de sus valores entre comillas, naturalmente, ¿no? Dice, bueno, aquí yo quiero tirar contra este, me voy a quedar, es justo lo que no hace ella. Ella como, le dicen, es que mató a tu madre por la espalda, cuando había sido ella. Ella, sí, sí. Bueno, pero Claro, la y- mata y ella, hay que- dice que para defenderlo a Bueno, Big Ed. ¿eh? Sí, pero hay que recordar también cómo al principio de la película, cuando Ya no está te con crees Big Ed, nada. que él va a la cárcel... Pero lo yo creo que lo matar a la quiere- suegra lo que quiere siempre que es le una cosa maten. estupenda. Ella pacta con Big Ed la muerte del marido, de Cody, y se queda tan a gusto. Dice, bueno, lo haremos desaparecer. Bueno, al final no pueden matarle, pero bueno, Ella ella, mata a ella la- participa. Ella le da igual. Ella a la suegra la mata. quiere sobrevivir. Yo creo que ella estaba harta de la suegra. Y la entonces pega dice, bueno, 4 marido. tiros. Y se ensaña, yo creo que la remató. Que es probablemente. bueno, dice el dinero, déjalo que corra para comprar Qué cosas. importante es ¿Para el qué está dinero bien? también. Eso es muy Si no importante. papel inútil. Si no es por papel, claro. Y además tiene razón, y me puedo comprar abrigos y podemos Y luego ir a tiene el sitios abrigo de y Bisón, viajar. que la vemos, os veis Hombre, que ya sí, por sí. fin tiene el abrigo de Bisón. Sí, cuando le dice... No, pero no, presentaría muy bien. cuando llegan al golpe del caballo de Troya, no antes, ¿eh? Sí, es al final, antes justo. viene con esos pompones. Eso, el pompón, sí, al luego final ya de la se la ve película, con el abrigo El de ya lo ha único, conseguido. el único error que comete Cody, que es el único momento tierno de la película, es cuando el otro sale y lo descubren y entonces dice, no, es que ya no puedo estar más sin ver a mi mujer, le echo de menos. Y dice Cody, estás solo, los dos estamos solos. Ah, eso sí. Yo te Ahí le puedo- humaniza, Pero ahí- se Ahí humaniza. sí, porque Ahí no tenéis la sospecha echar de que menos, como él- ya mi de madre. que él intuye algo. No, yo No, yo creo que no. Yo creo que la sorpresa Yo- es mayúscula cuando ahí- se entera de no, que no. Fallon es... Pero Yo creo ahí- que ahí no. cuando dice, Lo entiende "Te has lo de la defendido- mujer". Te has defendido muy bien, ¿dónde has aprendido eso? En el ejército, dice el otro, ¿no? Pero ya hay algo raro ahí. ¿Dónde ibas ahora? Yo ¿Por qué creo me lo que has no. dicho? No, yo creo que no. creo que cuando, Yo le, creo cuando que le no. delata, Primera cuando le sospecha. delata el otro, la sorpresa además está en la cara. No se lo puede Bueno, cómo creer. es la cara de Cagney cuando de repente se entera, es tremendo. La mirada cómo esa se modifica inyectada, eso, se no se lo modifica, es puede fabulosa. Eso es uno de los grandes actores de todos los tiempos. Pero fíjate uno de que los otra vez fallos de la policía. Este tipo nunca le tenían que haber, mientras el otro está haciendo la misión. Claro, haberlo fallo de la tenido- policía, por haberlo muy tenido enterrado. tecnológica que fuera. Pero fíjate, Hombre, eso está un poquito forzado, ¿no? Es un descubrimiento torpe, al final, torpe y además... Pero es el que pone las y justo- inyecciones. No, ojo, Bueno, y el en el que pone último, y en el el último algodón. momento también, para ya añadirle la tensión, es que es todo de golpe, ¿no? Sí, este me detuvo y tal, al final, hombre, eso se... Es muy curioso también la sorpresa que surge con el tipo del bigote que llega, que creen que lo va a liquidar. ¿Os acordáis? Que es el que monta el comerciante, dispositivo, el sí, comerciante. Fred ¿verdad? Clark, el actor Y ese dice, que es bueno, ven estupendo. conmigo y tal y cual. un Y actor de luego de comedia. repente se revela la sorpresa de que es el gran, es un estupendo actor de comedia. Actor de comedia. Pero siempre vuelvo a ha la trabajado. sorpresa que se lleva Cañe cuando descubre que el otro es policía, porque esa escena, con la cara de locura, es otro ejemplo, al igual que la muerte de la madre, de cómo su locura es relativa y al final la administra. Porque la furia le modifica el rostro, pero enseguida, en vez de matar al tipo, dice, no, le necesitamos como rehén. O sea, es una locura controlada. Yo Siempre... yo sostengo que O sea, el loco lo mata. Sí, sí, sí. Pero Es el sorpresa, loco razonable se da cuenta que tiene un rehén. pero como espectador, ¿tú crees que en el momento, una inteligencia como la de Cody, dice, en el momento en el cual el otro se marcha sin decirle nada, de una manera muy rara, además pelea de una forma muy sofisticada y muy... ahí ya parece que hay una primera Pero ha muerto más, sospecha. ha muerto más y está Necesita- desvalido. Ya Necesita eso sí, se asirse a agarra, alguien. se agarra así de a una efectivo, segunda madre. sí. Que es, Yo creo que sí, porque incluso los psicópatas más tremendos tienen su talón de Aquiles, su debilidad, y la debilidad es Usted la haber tiene, sin adoptado el papel, el rol materno. ¿Os acordáis del momento exacto en que Fallon se convierte en Ma?
que es cuando después de salvar la vida en la fábrica, el otro le dice que es una medalla. No, es cuando le salva la jaqueca, cuando le esconde, como hacía Ma. No te pueden ver así. Tú eres un jefe, no te pueden ver así. Ahí es el momento en que se convierte. ¿Qué es lo que hacía Ma con él? En ese momento, una leve caricia, que es también una de las pocas cosas humanas de este hombre. Le acaricia así en la cara cuando se despide, le hace una caricia. Pero no es cuando le salva la vida, insisto, es cuando le salva de que los demás le vean con una jaqueca. Es verdad, tienes razón, es cierto. Es entonces cuando el otro se entrega a él, se entrega a Fallon. Totalmente. Que sigue siendo invulnerable a los ojos de sus compañeros. O sea, que no muestre debilidad alguna. Eso, claro, no se le vea que es un jefe. Ese es el momento de asunción del papel materno. Eso, pues no cuando salva la vida, eso ni se lo agradece. Tendríais que ver que cuando acababa esta película, con aquel... ¡buah! El gasto volaba cuando él dice eso, ¡ma! Que dice en la película, top of the world, que te dice, lo conseguí, en la cima del mundo. El final es pelín exagerado. Bueno, porque es operístico, trágico también, como las tragedias griegas. Pero nunca mejor dicho pirotécnico. Pero para la época no sabes lo que era aquello. Todavía cuando se encendía la luz de las salas en los cines de barrio, todo el mundo estaba todavía impresionado por aquello. Pero fíjate que los últimos que salen son los polis, ¿eh? Otra vez la lección moral, ¿eh? Son los polis y repite Fallon lo de la cima del mundo, pero lo dice él. Lo ha conseguido al final, estar en la cima del mundo. Dijo eso, no, le decía a su madre. Lo he conseguido. Pero en el fondo, fíjate, la madre adoptiva es la que repite la frase que decía la madre. Quiere decir que hay una especie de adecuación curiosa ahí. Pues a partir de esta película, James Cagney empieza a bajar. Es curioso, y fue una de sus mejores interpretaciones. Yo no sé si el enemigo público número... ¿Estás seguro que es de Walsh? Sí, claro. ¿Cómo se llamaba en el original? El enemigo público número 1, de Public Enemy. Aquí está. Number one Public Enemy, ¿no? Sí, pero vamos, lo puedes mirar aquí, en una filmografía, yo creo que sí. Este hombre empezó a hacer cine en el año 11. Seguro que no, ¿eh? Number one aquí no aparece. A mí el Cañi que se redescubre más tarde después de esta película, ya los años, ¿cuándo? La de Billy Wilder de 1, 2, 3, ¿en qué año es? 60 y algo, No, es el 60 y pocos. 61. Pero luego hizo también una con Milos Forman. Sí, mucho después, en los 80. Hizo Ragtime. Claro, Sí. esa es su despedida. En el 81 fue su Bien, película. Murió ese mismo año, sí. Sí. Yo creo que no. Yo creo que no está, pero vamos, Y luego no, estuvo pero a muy lo bien mejor era una de en estas. El precio de la gloria. Que claro. Películas. Pero fíjate que Cagney, por ejemplo, en 1, 2, 3 que mencionabas tú ese cambio, me parece sigue tan moto, o sea, tan hiperactivo como aquí, en el fondo. Pero tiene un matiz cómico que no tenía... Es que Cagney había hecho comedia y era un buen bailarín. Él era bailarín. Sí. Él ganó el Oscar con Yankee Doodle Dandy. Ahí ganó el Oscar. Porque se bailaba muy bien, tenía una energía para arriba, para abajo, y eso lo aplicaba a él. Por eso digo yo, es como si tuviera un motor, ¿verdad? Este tipo. Ahora, la película sin cámara sería otra, ¿eh? Hombre, claro. Sin la cara de Cagney sería otra película. Cagney es un actor tipo de Edward hecha G. su Robinson de carácter, que son absolutamente insustituibles en la historia. Es de más Hollywood. dinámico Cagney. No te preocupes, yo creo que no, Si es que pero de estaba todas viendo con maneras... actor, madre mía, todas las que ha hecho. Actor, todas las que tú quieras y más. Y también se nos ha olvidado decir que, por ejemplo, El ladrón de Bagdad, que es una de las películas también más famosas de la historia del cine, es de Raúl Walsh. Pero si ha hecho, pero si Del año tiene, 26. pero tiene con las botas puestas, una docena de obras puestas. maestras, Raúl Walsh. Pero claro, es impresionante. Es la vieja esa... Y la película Pursuit, esa, Perseguido, en blanco y negro, un western que ahora está considerado uno de los mejores del cine. Oye, déjame, José Luis, que haga una referencia a Max Steiner, que creo que hace... Aquí está. Hay una banda sonora que es absolutamente Calza adecuada. muy bien con la acción. Cómo va subrayando la acción, cómo te va alertando de los momentos de intriga. Yo creo que Max Steiner, además es la típica, tú lo tienes aquí apuntado. ¿Sí? Steiner, es que está la Warner al que, completo. claro, completo. Westmore, el maquillador, Cohen Campbell, todo está. El fotógrafo. Es que es una película El de músico equipo. es buenísimo también. Sí, Max Steiner, sí. Steiner, buenísimo. Lo hace muy bien. ¿no? Casablanca, sin ir más lejos. Es la banda sonora adecuada para esta película. Bueno, a ver, elige tu momento. No, mi momento es, pues cuando está en el lavabo más limpio de ese lado del país y está escribiendo allí las claves para que puedan detener al malo en ese papel que hace Fallon de, bueno, yo estoy aquí infiltrado y tengo que luchar por la ley. Hay unos pasos, se oye que viene alguien y en ese momento tiene el recurso de con la chaqueta tapar el espejo. Creo que es un momento Es fantástico. Está resumido todo. Porque no se ve nada, tal y como la coloca la chaqueta. No se ve nada. Y parece que le van a pillar. En ese momento dice, bueno, le van a pillar a este. No, pues no le pillan y bueno, continúa. Le dice además, luego estaba que dice, oiga, el espejo estaba sucísimo para que vaya a verlo. Claro. Que no va, tiene que haber un segundo. Le cuesta mucho pillarlo a la gasolinera hasta que por fin va.
Claro, es porque le dice, por cierto, con que lo más limpio del sí, mundo, anda, anda aquí. pero no... Pero va, tiene que ir otro cliente que le dice otra vez, oye, tanto cuesta una broma y ya no hay manera de que Claro, vaya. el tipo no se lo creía porque él sabía que era el más limpio de todo el mundo, claro. Tú imagínate ahora en España, vas a una gasolinera y dicen, me han secuestrado un sedán negro, tal. Pues gente no Y sabía. firma Falo. Ni ¿eh? maldito caso. No, aquí para un... Ah, bueno, claro, si está un infiltrado, sí. No, pero claro. en un gag de Buster Keaton entraría de espalda y diría, fíjate lo que te coge la galleta y además te en cuenta y la limpian. Y se acabó. Bueno, a ver, David, tu momento. Bueno, hay varios. A mí me voy a quedar con uno algo más sutil que los tiroteos. A mí me gusta mucho cómo se entera Cody de la muerte de su madre. El boca a boca del carcelario, ¿no? Cómo le viene noticia, cómo está el... ¿Cómo está más? No se ¿Cómo puede está más? imaginar ¿Cómo que le van a está? contestar. Ha muerto. Vuelve la noticia que va llegando, Traveling. casi como un balazo, va llegando. Él está relajado comiendo y pum, le pilla como un balazo. Y se le cambia la cara y se va el personaje por unos minutos, se va, lo perdemos. Y cómo está contado eso, además, todos los rostros lombrosianos que van transmitiendo la noticia. A mí me gusta mucho cómo está eso, cómo la Está cámara muy bien lo de va y los viene. rostros lombrosianos, efectivamente. ¿Y tú vas a coger algo de Virginia Mayo? Pues voy a coger algo de Virginia Mayo, quizá entonces la escena dramática y maravillosa en la que vemos a Bickett y a Virginia Mayo antes de que llegue Jarrett a la casa en las sierras, presumiblemente, en donde están, que me parece una escena de una potencia y de un vigor fabuloso, ¿no? Ese diálogo entre los dos, en el que se confiesa, se nos dice cómo ha ocurrido la muerte de Ma. Hasta entonces me parece recordar que no sabemos qué ha ocurrido con la muerte de Ma, hasta ese momento. A mí hay un momento que me gusta mucho, que es cuando ellos se besan y Ma está mirando por la Sí, ventana. Ahí se anticipa ya la... Sí, señor, eso es Por genial. cierto, que luego Ma La dice, bruja está no mirando. he podido, yo es culpa mía, dice Es ella. culpa mía, porque tuve que matarlos ahí. Eso desemboca en otra escena que también te refleja muy bien cómo es Virginia Mayo, que es cuando ella finge ante Bickett que se va a quedar, pero sabe que está entrando Cody para matarlo. Como él quiere hacer el amor, él quiere, se acerca Bickett, Claro. se acerca a ella y dice, no, necesita una copa, lo que quiere es separarse porque está a punto de caer 3 o 4 tiros, que no me pilla a mí abrazada. Qué lista es la tía, ¿no? Con lo de la copa, porque sale vairosísima, Porque porque sabe que te está da a punto- angustia, decía, ¿y ahora qué va a hacer esta tía? Claro, va a haber una estrada de tiros y dice, a mí que no me pilla abrazado, el tiroteo, quita. Yo pasaba por un par aquí. de Una metros, copa, que una voy a por copa. un- que voy a por una Fíjate copa. cuando va Ma a verle a la cárcel a él, que le dice, es culpa mía, lo siento, he fallado, porque yo... Me dice, bueno, se han liado estos dos, yo no tenía que haberlos dejado, los tenía que haber matado. Pero sí, Claro. pero le voy a vengar. Te voy a vengar. Claro, No, claro. no lo hagas porque sabe que es capaz de matar a Bickett. No, y a todos. Si ella, como decía antes David, ella es lo que le hubiera gustado ser en su hijo, Sí, un gángster. sí, Claro. Probablemente por lo que no mata a Bickett no sea por falta de capacidad, sino porque la otra tiene otro revólver en la mano y adelanta, ve sí, cómo claro, se adelanta. Pero y eso lo lo haga. tenemos Sí, que haber para saber la visto, no vida. tenemos Oye, que estar elucubrando sobre cómo se cuando tenemos se que va- haber visto. cuando se van y le dice liquida al otro, que tú eres amigo suyo, Ah, sí, sí. a la madre le da lo mismo como a todos. La madre se tiene sin cuidado. Que el otro hace... Y lo del muslo de ¡pah! pollo, cuando el tipo acribilla a Parker y Pide algo sigue de comer. comiendo el muslo de pollo. Pero hay Eso es detalles, típico de los gángsters. hay detalles de Cody en los que no están listos, ¿eh? Porque no entra a comprobar si el amigo ha matado al quemado y ahí arranca lo da todo por el hecho. paquete. Lo da por hecho. Sí, sí, bueno, lo da por pero supuesto. podría Muere de comprobarlo. frío Y el el paquete pobre- de tabaco que le deja el ¿Cómo otro se llama? arranca la Zaki. investigación por cuál es ella. Zaki muere de frío. Por cierto, que ese paquete de tabaco también contribuye a dar la imagen sofisticada a la policía, porque es una huella dactilar pegada en un paquete de Lucky que le han Dice- dejado al cadáver. sí, dice, no es de él, lo pero que le es de- lleva, es de lo que le otro lleva, gángster. lo que le lleva a la banda. Qué bonito era antes lo de las huellas dactilares, ¿eh? Eso era... Yo no sé ahora si eso se usa tanto. Eso fue a Antes- través del hombroso que lo has mencionado. Ahora es el ADN. Lo que, Bueno, acordaos que lo muchas se usa. películas no es que ya fueran de propaganda, Cerusa. es que empezaban diciendo el departamento de no sé qué del FBI tiene tantas no sé qué y se veía a la gente con las huellas, las películas de Anthony Mann. Iban con la cerusa para Yo darle te digo, el a mí me hizo mucha ilusión porque la policía trabajó con